Bienvenidos, en este video vamos a hablar del transistor, que es posiblemente el invento más importante del siglo XX y se atribuye a estas tres personas que lo desarrollaron en los laboratorios Bell. Todos ellos son ingenieros y científicos norteamericanos, aunque Walter Brattain nació en China, mientras que William Shockley nació en Inglaterra. Debido a estos trabajos, en 1956 se hicieron acreedores al Premio Nobel de Física y John Bardeen, el ingeniero John Bardeen, ingeniero eléctrico, en 1972 ganó un segundo premio Nobel en física por sus trabajos en superconductividad. Hasta la fecha es la única persona que ha ganado dos premios Nobel en física. Vamos a ver en qué consiste este dispositivo que desarrollaron estos tres científicos e ingenieros norteamericanos. Actualmente existe una gran diversidad de transistores, pero en este curso vamos a ver dos tipos: el transistor de unión bipolar, que fue el que se desarrolló a través de los trabajos de estos tres científicos en los laboratorios Bell. Y también vamos a hablar del transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor, que recibe el nombre de MOSFET. Y estos dispositivos se pueden utilizar de dos formas, ya sea como un interruptor, en el caso del transistor de unión bipolar, que se conoce por sus siglas en inglés como BJT, como un switch que va a estar controlado por corriente. Y en el caso del transistor tipo MOSFET se puede utilizar ya sea como un switch activado por voltaje, o como lo vamos a ver durante el desarrollo de esta unidad, para el transistor tipo BJT lo vamos a utilizar como una fuente de corriente controlada por corriente, mientras que en la próxima unidad, cuando hablemos del transistor tipo MOSFET, lo vamos a considerar como una fuente de corriente controlada por voltaje. Empecemos hablando del transistor de unión bipolar. El transistor de unión bipolar se construye a través del uso de dos materiales, uno que recibe el nombre de material tipo N y otro que recibe el nombre del material tipo P. En este caso vamos a utilizar un elemento semiconductor que va a ser nuestro material principal. Típicamente se utiliza el silicio, el cual tiene 4 electrones de valencia. Los electrones de valencia, se recordarán, son aquellos electrones que están en la capa más superior de un átomo, con los cuales un elemento va a interactuar químicamente con otros elementos. En el caso de un material tipo N, se le van a introducir impurezas. A este proceso se le conoce como dopado, y se le van a introducir átomos pentavalentes, es decir, con 5 electrones de valencia. Algunos de los elementos más comunes es el antimonio, el arsenio o el fósforo. En la ilustración que tienen en sus pantallas estamos viendo un material tipo N con una malla cristalina de silicio dopado con fósforo. Vean que al ser un elemento pentavalente voy a tener un electrón extra en esta malla cristalina, mientras que para un material tipo P, ahora yo lo voy a dopar con elementos con 3 átomos de valencia, como son el boro, el indio y el galio, lo que va a generar que exista un electrón que no va a tener enlace y un hueco en mi malla cristalina. Típicamente los dopantes, se va a añadir un átomo de dopante por cada 10 millones de átomos de mi malla cristalina, en este caso del silicio, y esto, por pequeño que parezca, va a cambiar significativamente las propiedades eléctricas del silicio, convirtiéndolo ya sea en un material tipo N o en un material tipo P. De esta forma se pueden unir estos tres elementos. En la unidad anterior, cuando hablamos de diodos, únicamente teníamos dos capas. Habremos introducido una tercera capa, por lo que este es el primer elemento que vemos en el curso, que va a tener 3 terminales. Y podemos formar dos tipos de transistores, uno que va a recibir el nombre de transistor tipo NPN, porque va a estar construido con una capa N, seguida de una capa P y una capa N, o un transistor NPN. Como ven, esto se podría construir en principio utilizando dos diodos, aunque en general la capa intermedia va a ser mucho más delgada que las otras dos capas adyacentes. Estos son los símbolos que vamos a utilizar para el transistor de unión bipolar. Vean que tiene una flecha que apunta la dirección en la que va a permitir el flujo de la corriente, y las 3 terminales van a recibir un nombre. La terminal que tiene esta flecha va a recibir el nombre de emisor, la otra terminal en la parte superior va a recibir el nombre de colector. Son las terminales que se encuentran en los extremos. En este caso ambas serían de un material tipo N, y la terminal que va a estar intermedia, con la cual yo voy a regular el comportamiento de mi transistor, para recibir el nombre de la base. Veamos ahora el otro transistor, el transistor tipo PNP. Ahora, en este caso, vean que la flecha va hacia adentro del dispositivo, por lo que va a permitir el flujo de la corriente del emisor
al colector en este sentido. Vean que la corriente de la base va a salir y vean que yo he dibujado intencionalmente la flecha de la corriente de la base mucho menor que la flecha de la corriente del emisor al colector, debido a que en general la corriente que va a circular por la base va a tener magnitudes mucho menores del orden de los microamperes, mientras que la corriente de colector emisor, ya sea en el transistor tipo PNP o en el transistor tipo NPN, va a ser mucho mayor del orden de los miliamperes. Veamos las tres configuraciones básicas en las que se puede utilizar este transistor. La primera de ellas recibe el nombre de base común, y este nombre lo recibe porque la base va a ser común tanto a la entrada, en este caso la entrada sería mi emisor, como a la salida de mi dispositivo, que sería el colector. En el caso de un transistor tipo PNP, la corriente va a circular de izquierda a derecha, mientras que en el caso del transistor tipo NPN va a circular de derecha a izquierda. Y van a existir tres regiones en las que podría operar mi transistor. Vamos a tener la región de corte, que se va a distinguir porque la corriente en el colector, que vamos a ver en un momento, va a ser muy similar a la corriente en el emisor, va a ser igual con cero, es decir, se va a comportar como un circuito abierto. Vamos a tener la región de saturación, en la que dentro de ciertos límites mi transistor se comportaría como un circuito cerrado, y la región que se llama la región activa, que es en la cual nosotros regularmente vamos a diseñar nuestro dispositivo para que el transistor se encuentre en esta región, en la cual, dependiendo de la corriente de entrada por la base, va a generar una corriente de salida en el emisor. Para pasar de la región de saturación a la región activa, la corriente de la base al emisor tendrá que ser aproximadamente 0.7 o mayor a este punto 7. Este punto 7 puede variar dependiendo del tipo de transistor, pero regularmente va a variar entre valores de 0.3 a 0.7, de igual forma que lo vimos con los diodos. Vean en este punto que una aplicación inmediata de los transistores va a ser para la amplificación de señales. Vamos a ver el otro tipo de configuración que recibe el nombre de emisor común. En esta configuración ahora hemos conectado nuestra terminal del emisor, entonces el emisor va a ser común tanto a la entrada. En el caso del transistor NPN, la corriente de la base va a salir de la terminal de la base, mientras que en el caso del transistor tipo PNP, la corriente de la base va a entrar. Y la flecha que tenemos dibujada en el emisor me va a representar la dirección en la que va a fluir la corriente. Ven que las gráficas van a ser ligeramente diferentes, va a tener una cierta pendiente a diferencia de la base común. Y en este lado vemos la corriente que tendríamos en la base. En este caso tendríamos una corriente de entrada en la base de 10 microamperes, mientras que en el colector tendríamos una corriente que va a ir entre 1 miliampere a posiblemente unos 15 miliamperes, dependiendo del voltaje en el colector emisor, y así sucesivamente para diferentes valores de la corriente en la base. Veamos la tercera configuración. La tercera configuración es muy similar a la configuración de emisor común. El colector va a estar conectado a tierra y va a ser común tanto a la entrada como a la salida. Y vean, la gráfica es idéntica, la única diferencia es la forma en la que medimos el voltaje, que dependiendo de cómo lo midamos, va a ser positivo o negativo. Lo único que va a variar va a ser el voltaje de colector a emisor, que en este caso tendría que ser negativo dependiendo de la forma en la que nosotros lo vamos a medir. Por otra parte, los transistores van a tener un límite de operación, no pueden manejar voltajes o corrientes infinitas, va a tener un cierto límite, y esta va a ser la potencia máxima, que va a depender del punto de operación de mi transistor. Entonces, si yo conozco el voltaje del colector emisor y la corriente en el emisor, yo puedo calcular la potencia a la salida, y en este caso, que es un caso típico, va a ser de 300 miliwatts. Entonces, esta línea punteada va a representar los límites de corriente y voltaje máximo que puede manejar mi transistor sin sufrir ningún daño. Tenemos algunas otras características de diseño. Estos son parámetros que pueden encontrar en las hojas de especificaciones y que vamos a utilizar para la resolución de los ejemplos que vamos a ver en los próximos videos. Vamos a tener el voltaje de encendido, que es el voltaje de base a emisor, que va a ser típicamente de 0.7 voltios. Va a tener otro parámetro, que va a ser el parámetro alfa, que lo podemos definir ya sea en corriente directa o en corriente alterna, que va a ser el cociente entre la corriente en el colector y la corriente en el emisor. Típicamente va a tomar valores entre 0.9 a 0.98, en general lo podemos considerar
que es un número muy cercano a 1, es decir, la corriente que circula por el colector va a ser casi la misma que la corriente que va a circular por el emisor. En corriente alterna tendríamos que ver la diferencia de corrientes, es decir, la amplitud en la variación de la corriente en el colector dividido entre la variación de la amplitud de la corriente en el emisor para un voltaje constante de colector a base. Otro parámetro que va a ser importante es el parámetro beta, que lo van a encontrar en las hojas de especificaciones como el parámetro HFE. Explicaremos por qué recibe estas siglas en videos posteriores. Y este parámetro me va a dar el factor de amplificación de la corriente en la base con respecto a la corriente en el colector. Se va a definir como el cociente entre la corriente en el colector, entre la corriente en la base, y típicamente va a ser un número grande, entre 50 a 400. Muchos de los multímetros que ustedes utilizan en laboratorio tienen un espacio para poder medir esta constante que va a ser el factor de amplificación de su transistor. Y por último, como lo definimos en la lámina anterior, vamos a tener la potencia máxima que va a estar del orden de los 100 miliwatts dependiendo del modelo de transistor que estemos utilizando. Es todo por este video. En el próximo video voy a hacer algunos ejercicios para entender cómo podemos modelar un transistor en corriente directa.